bienvenidos a su segmento Educación Financiera del programa Diálogo por Radio I-99. Como todos los jueves, tenemos para ustedes un invitado especial para tratar temas de importancia económica, social, educativa, empresarial, todo con el ánimo de intercambiar criterios, difundir las nuevas tendencias en administración y finanzas, en general mantenernos al día de lo que está pasando en la órbita empresarial, en la órbita económica. Hoy hemos invitado a un prestigioso catedrático, el señor William Loyola, quien platicará con nosotros sobre la importancia de la planificación estratégica de las empresas. William, si me permiten comentarles, es un profesional de la gestión empresarial que tiene muchísima experiencia, quien desde una postura crítica propone enfoques distintos para los empresarios, para quienes él asesora, en que haya un cuestionamiento desde dentro de cuál es el rol de sus empresas, de ellos, frente a su comunidad inmediata, que son los colaboradores, los clientes, los competidores y la sociedad global. William tiene experiencia laboral, adicionalmente que como consultor, como gerente de importantes empresas, directivo en áreas de ventas, servicios, proyectos de transformación digital, desarrollo de nuevos negocios locales e internacionales, tanto en gerencias generales y en directorios, en sectores de ventas al detalle, manufactura, eléctrico, salud, agronegocios y entretenimiento. Su formación profesional se complementa con una amplia educación en prestigiosas entidades nacionales e internacionales. Él tiene un PhD en dirección de empresas en la famosa Escuela de Negocios Española GESADE, un diploma en gestión del conocimiento empresarial en Copenhagen Business School de Dinamarca y en la Free University de Holanda. Tiene una maestría en administración de empresas por el INCAE en Costa Rica y es analista de sistemas graduado de la Escuela Politécnica del Litoral. Bienvenido, William, qué gusto que estés con nosotros esta mañana y que podamos hablar de un tema que ronda por ahí siempre para quienes ejercen actividades empresariales. Para ti, ¿cuál es la importancia de la planificación estratégica para las empresas? Cuando hablamos de planificación, ¿qué debemos entender por esta planificación? Porque el término puede sonar muy complejo. Muchas gracias, Francisco, por esta invitación a este diálogo. Quiero comenzar planteando una situación tensa en la que vivimos actualmente para entender la importancia de la estrategia. La velocidad de los cambios invita a los gerentes a olvidar lo que conocen y aprender y desarrollar nuevas competencias y capacidades. Ese esfuerzo por dejar de tomar decisiones en base a lo que se domina, en base a lo familiar, en base a lo cómodo, en base a lo que te ofrece seguridad, se enfrenta a estos enormes cambios que vivimos actualmente. Voy a plantearte esta importancia desde la perspectiva, de empresas legalmente instaladas que aprovecharon el COVID para desarrollarse, como estas empresas que entregan a domicilio, pedidos ya, Rappi, deben venir a tu mente, y empresas o emprendimientos no legales que han aprovechado después del COVID para tratar de generar o capturar riqueza. Y me refiero a la delincuencia organizada, me refiero a esta extorsión masiva colectiva, me refiero a lo que conocemos típicamente como vacunas. Esos dos modelos, si nos lo discutimos ahora durante este diálogo, nos revelarán la importancia de la estrategia. ¿Por qué? Porque, o sea, tú me dejas aquí con unas dudas, porque tú estás planteándonos que el análisis introspectivo que debe hacer el emprendedor y el empresario. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El empresario no necesariamente es esa monstruosidad de planta industrial con 20 chimeneas. El empresario puede ser el que tiene un negocio en que tiene 5 o 6 personas y que él y su equipo están tratando de salir adelante buscando qué vender, qué producir, cómo mejorar el producto y la rentabilidad de su negocio. Y tú lo que nos planteas, aquel que tiene la mega industria como aquel que tiene el negocio con 5 colaboradores, que piense, como dirían vulgarmente, fuera del tiesto. O sea,
que salga de su zona de confort y que introduzca qué elementos, la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esas cosas que irrumpen en el escenario y que nos deben invitar a abandonar los anteriores conocimientos? Quisiera no abordarlo desde la perspectiva del recurso en particular que hay que recurrir, sino al primer enigma que tiene que resolver el emprendedor o empresario, que es el de hacerse la pregunta disruptiva. Por ejemplo, las empresas que entregan a domicilio no tienen recursos físicos, tienen recursos digitales. No tienen chimeneas, no tienen plantas. Abordaron desde el COVID un servicio de entrega a domicilio y muchos pensarán que el cliente era el comprador, el que colocaba el pedido. Y ese no es el comprador, ese no es el cliente. Ese es un usuario. El cliente es aquel restaurante, aquella empresa que vende un producto y que le paga una comisión a estas empresas de entrega a domicilio. 10, 12, 14, 15, hasta 20% dependiendo de tu poder de negociación. Y entonces ellos cambiaron completamente el modelo. No tienen una infraestructura de entrega a domicilio. Se basaron en una red de motociclistas, de repartidores. Y entonces tampoco tienen pasivos laborales. Tampoco desarrollaron el software. Lo concibieron simplemente. Estuvo en la mente de alguien. Y tercerizaron el desarrollo de este software a otras personas. Claro, sí tienen unas pocas personas manejando la operación que funcione 24/7. Y tienen un montón de personas pensando creativamente en cómo impulsar las ventas de sus clientes. Gente que graba videos, gente que produce mensajes. Mientras mayor cantidad de pedidos existan, mayor la cantidad de comisión que ganan. Y eso para tomar ese fragmento de un emprendimiento que es de origen uruguayo, que se convirtió en una gran empresa, la más grande de Latinoamérica. Y súper interesante, porque allí tú has destacado algo que espero que no nos distraiga del corazón de la conversación de hoy, pero tú has hecho una referencia muy, muy interesante. La plataforma no tiene clientes, tiene usuarios, porque sus clientes realmente son los restaurantes o las tiendas porque no todo es comida, ¿no es verdad? Sino la tienda de diferentes artículos, porque a ellos son los que deben ofrecerles una plataforma atractiva donde ellos puedan canalizar sus ventas a través de esta plataforma, que a su vez también tiene que atraer usuarios a quienes tiene que generarles un ambiente digital fácil, cada vez más fácil, rápido, amigable para hacer sus pedidos, y ellos tienen que estar viendo allí. Hay toda una logística y una analítica detrás, porque tú tienes que ir chequeando qué pedidos son los más frecuentes, inclusive para facilitar que el usuario que los hace ya los encuentre justamente en la landing page o página de inicio de la plataforma. Y como para capturar o recapturar la idea principal de esta conversación, que es la idea de pensar estratégicamente, tú acabas de describir uno de los elementos centrales de pensar estratégicamente, es descubrir la lógica por la cual creo y capturo valor en la organización. Y en esta descripción que acabas de hacer de este tipo de emprendimiento, hay claros elementos de intercambio aquí. Cuando creas valor para estos usuarios. Cuando creas valor para tu cliente con la publicidad que le haces cuando lo colocas en el landing page para que hagan el pedido rápidamente. Cuando capturas valor, te estás amparando en esta red de repartidores sobre los cuales no hiciste una inversión inicial en instrumentos de movilidad. Y entonces hay esa dinámica de cómo creo valor y cómo capturar. Y cuando hablo de capturar valores, estoy ahorrándome de esa inversión. En un caso. Pero también puede ser ganar más de algo que antes tú no creías que podías cobrar. Por supuesto, puedo tener un margen mayor o inventar un rubro sobre el cual generar ingresos. Y quiero moverme ahora a una situación que podría ser incómoda para algunos actores de la audiencia, pero hay mucho que aprender de ellos. Y aquí retomo la idea central de hacernos esas preguntas incómodas sobre situaciones disruptivas. La delincuencia organizada que
administra el sistema de vacunación tiene varias categorías de clientes. Categorías de clientes: negocios montados, emprendimientos que tienen que pagar una cuota mensual por una pseudo protección. O el individuo de a pie que cuando sale de su domicilio de barrios marginales tiene que pagar 25 centavos por salir y no ser afectado físicamente. Entonces tienen categorizado perfectamente a sus clientes y saben cuál es la transacción de intercambio. Como capturan valor con un sistema de 25 centavos, 2.000, 3.000 personas que cruzan por una vía y las cuales las tienen censadas, e incluso le dan crédito cuando no pueden pagar eso y le anotan para que paga luego 3 o 4 veces y le recuerdan si es que no van a pagar, cuáles son los eventuales beneficios que van a recibir de no pagar. Y estoy tratando de hablarlo desde el punto de vista irónico. Claro, así es. Entonces, este diseño claramente nos revela que hay una dinámica también de intercambios para crear y capturar valor. Ellos asumen un instrumento. En entregas a domicilio, el instrumento es el apalancamiento en una flota de repartidores sobre los cuales no tuvieron que invertir. En el caso de la delincuencia organizada en el sistema de vacunas, el instrumento es la psicología del terror. Lugar o arte en el cual son magos, son artistas, lo dominan mejor que nosotros. Ahora tú, hoy me dejas una pregunta que no, espero que no nos aleje mucho de lo que estamos en el centro conversando. Y es, ¿esto nace espontáneamente? O sea, el tema de los vacunadores, de toda esa lógica y toda esa infraestructura y toda esa logística, ¿o es realmente espontáneo en el caso de ellos? De ellos debemos aprender algo. El COVID trajo una situación muy difícil económicamente para gran parte de la población, especialmente los menos poseídos. Y ellos, en medio de la crisis, un grupo en particular, vio una oportunidad. La oportunidad de extorsionar masivamente. Esa forma de entender el contexto, el entorno, en donde hay amenazas, ver oportunidades, es algo que, en mi opinión, hemos estado anestesiándola. Nos hemos quedado quietos. De hecho, hay un sinnúmero de oportunidades en todas las amenazas que la delincuencia organizada nos ha planteado. Amenazas que no hemos aprovechado. Ahora, para seguirte la línea y entenderte bien, ahí ya nos vamos a que en esa misma, digamos así, espontánea que puede haber sido esa dinámica espontánea de aquellos que incursionaron en actividades delictivas que se han hecho de carácter masivo, como es el de la vacunación. Tú dices, los emprendedores lícitos deberían tratar de analizar y aprender de ellos en el sentido de la crisis oportunidad, de la amenaza, ver qué puedo concluir. O sea, hacer un análisis, el famoso FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, y tú lo que creería que nos das a entender a todos es que cómo así lo hicieron quienes no deberían haber tenido el intelecto, sin embargo han utilizado herramientas de carácter empresarial, y quienes han tenido el acceso a la educación no han aprovechado, no han pensado fuera de la caja en decir, a ver, todo esto me trae una serie de amenazas que solo las veo como amenazas. El asunto pasa porque cuando tenemos recursos para enfrentar esas amenazas como la delincuencia organizada, nos ponemos en nuestra zona de confort. Nos defendemos de manera limitada y no pensamos en alternativas porque podemos aún sobrevivir. Y ese es el gran problema. Los otros actores no tenían cómo sobrevivir. Se vieron forzados a ser creativos. La invitación aquí es que no esperemos a estar en esa situación de crisis. Aprendamos de ellos y seamos reactivos. Provoquemos disrupciones. Lo que hicieron ellos fue un modelo disruptivo, cambió las reglas de juego de la sociedad. Tú dices aplicar ese mismo tipo de experiencias en la vida empresarial, en la vida profesional. Por supuesto. Tomemos las formas reactivas y no proactivas como hemos enfrentado. Las compañías de seguridad han crecido 3, 4, 5 veces su tamaño.
pero la propuesta de valor que ellos han hecho hasta ahora es reactiva. No han aplicado inteligencia artificial, no han creado, por ejemplo, análisis de mapas de calor para ver la movilidad. Sí, lo que te han ofrecido es que ahora ya no vayas solo, sino con escolta. Vas acompañado y te obligan a hacer inversiones, blinde su automóvil, invierta $10,000, $15,000 en blindar su automóvil, cambie las rutas, mensajes tradicionales de los años 60, 70. Pero no hemos hecho una disrupción aprovechando toda la tecnología que existe para analizar y defendernos. Quiero provocar una alarma ahora. La delincuencia organizada tiene la capacidad de atacarnos masivamente, colectivamente. Y no lo han hecho porque son inteligentes. No quieren matar a la gallina de los huevos de oro. No quieren cortar la rama en donde están sentados. Ellos están considerando incluso el límite donde pueden operar, aunque tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, esa alarma que acabo de mencionar debería provocar en la audiencia, en nosotros, los emprendedores, los empresarios, esa capacidad de reinventarnos, de cambiar las reglas del juego. Ellos amenazan y atentan contra nuestras vidas. Y eso nos pone quietos. No tenemos un protocolo proactivo, disruptivo para enfrentarlos. Con medidas novedosas o alternativas como lo que tú señalas. Yo no soy un experto en seguridad ni de lejos, pero tú has mencionado algunas cosas interesantes que ahí valdría la pena que sean respondidas por quienes están en ese negocio. Pero tú lo que nos planteas para todos los demás profesionales y emprendedores es: salgamos de nuestra zona de confort, pensemos estratégicamente y veamos qué medidas podemos implementar, pero no las tradicionales, no las que hizo mi papá, sino debería pensar las que corresponde hacer hacia el futuro. Seamos prácticos, no busquemos estas soluciones complicadas de tecnología. ¿Quién es el gran ganador de este proceso de restricciones eléctricas? Los centros comerciales. Han recibido un tráfico enorme, fueron el gran perdedor durante el COVID, ahora son los grandes ganadores. Y de manera progresiva descubrieron que la inversión en generadores, la apertura, el tener sistemas de seguridad, hacía que la audiencia, el público, la clientela vaya con mayor frecuencia. Se han quedado en esa zona, su zona de confort, hasta ahí. Sus ingresos han mejorado. Pero hay centros comerciales, por ejemplo, que colindan un centro con el otro. El Policentro con el San Marino. Y son zonas aisladas de seguridad para el público. Una postura no competitiva, sino postura colaborativa, construyendo un ducto elevado como en las otras grandes ciudades. Que sea comercializable, coordinado con la municipalidad. Crearía una área de tránsito comercial segura para el público. La zona segura aumentaría de tamaño. Tendríamos una zona controlada con videocámaras, guardias, un ambiente cómodo. Poco a poco podríamos ir ganando espacios seguros, confortables, si decidimos colaborar y no competir. Si examinan la cantidad de centros comerciales que hay en la Vía La Costa, en la Vía San Borondón, en el centro de la ciudad, muchos de ellos son vecinos uno del otro. Si tú dices que lo que pudiera sonar hasta casi suicida de que es que yo voy a dar acceso a mi vecino y competidor, voy a dar acceso a mis instalaciones, puede ser totalmente lo contrario. Puede ser que amplíe la zona segura porque mucha gente diga, bueno, me puede trasladar de uno y de otro y ampliar mi espectro de compras y de paseo. Así es, y además hay un discurso social importante. Le comienza a decir a la delincuencia organizada, nosotros también nos organizamos y nos defendemos. Comenzamos a crear zonas seguras. Mira, son planteamientos totalmente disruptivos que lamentablemente el tiempo no nos acompaña aquí en estos espacios que por su propia característica son cortos, pero como mensaje final, quisiera que tú nos propongas alguna reflexión, que nos dejes una enseñanza más allá de todas las que nos has dejado subliminalmente, por así decirlo. Para ti, por ejemplo, todo esto, si no lo has mencionado, pero creo que queda evidenciado, que hay una lógica de servicio también. Hay una actitud que nos lleva a
a avanzar más allá de lo que nuestra lógica y nuestra comodidad diaria nos pudiera compelir a actuar. Tienes razón en que lo he insinuado. Quiero ser textual ahora. El emprendedor, el empresario, está invitado a construir el espacio en donde vende sus servicios. Y la construcción implica una responsabilidad social enorme. Ofrecer espacios seguros, agradables, implica esa voluntad de ir más allá de mis metros cuadrados. Implica ser buen vecino. Y este ser buen vecino en un mundo digital implica recorrer tramos enormes. Pero no solamente en el mundo digital, creo que en lo que todavía pervive físico material, hay muchísima tela por cortar. Mencionaba el mundo digital porque como ejemplifiqué el mundo físico, quiero que recordemos que aquellos emprendedores que están embarcados en esfuerzos digitales también tienen que pensar cómo construyen o co-construyen un ambiente protegido para quienes sirven. Qué interesante, William. Yo creo que aquí frente a nuestros amigos de la audiencia te voy a forzar a que aceptes una invitación para una próxima entrega, para que podamos seguir platicando de temas como estos que son en sí mismos disruptivos desde la óptica en que se los ha abordado, y que podamos compartir experiencias como la tuya, más allá académica, empresarial, de gestión, de asesoría. Yo he tenido el gusto de tener contacto profesional contigo en el pasado y realmente puedo valorizar perfectamente cuál es tu mensaje y puedo darle una justa apreciación. Y yo creo que en términos también de justicia, a nuestros amigos de la audiencia debemos darle la oportunidad de tener una plática nueva contigo, William, y abordar estos temas que deben estar en la mira de los ecuatorianos. Hoy William nos ha hecho reflexionar de manera muy profunda, aunque en pocos minutos, sobre la necesidad de replantearnos y dejar de lado muchos paradigmas que como sociedad, como empresarios, como ciudadanos tenemos, cada uno desde el rol que nos corresponde, que nos hemos quizá autoasignado, pero de nuevo, romper el paradigma de qué es lo que yo puedo contribuir en mi ejercicio profesional, mi ejercicio empresarial en favor de la sociedad. Y es lo que el romper ese tipo de círculos viciosos de pensamiento es lo que nos puede llevar hacia el desarrollo y hacia la creación de una sociedad muy inclusiva o más inclusiva, no solo a nivel de lo que es el país, sino de nuestros entornos inmediatos de trabajo y de desarrollo de actividades productivas. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. William, gracias nuevamente por aceptar conversar con nosotros y reiteramos la invitación de que ojalá que nos puedas acompañar en una próxima entrega. Amigos, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.